no pienses en Zavala con pelo. ¿Ah? Ya lo has hecho. Ahora que tengo tu atención, si vuelves desde hace muchos años, mucho tiempo, o eres nuevo, esta guía te viene de perlas, porque en este vídeo te cuento los trucos y consejos técnica Muten Roy o Muten Rochi para entrar directamente a Destiny y estar enterado de todo, todito, todo. El 9 de junio llega la última gran actualización de Destiny y con esta guía vas a estar perfecto, a tope. ¡Vamos, vamos, vamos! Por cierto, en la descripción tendrás un regalo solo para los últimos 20 guardianes. Sí, solo quedan 20 huecos para recibir el regalo. Lo recibiréis el martes que viene. ¿Qué regalo es? Cualquier cosa que quieras buscar de Destiny, pones Destiny, cualquier cosa, añades Daikiri y tendrás el vídeo ahí en Google, en YouTube, sí. Para los nuevos, fíjate, llegarás al cosmódromo y llegarás a Shohan, que por cierto, que le da el sol y está todo moreno. Llegarás al cosmódromo, harás ahí tu misión de nueva luz, completa un par de partidas hasta que aquí te aparezca una banderola que te deje esquipear la campaña. Esquipéala, sí. Hazme caso, no necesitas completarla. Solo completa esa introducción, una misión o dos como mucho es, y esquipea. Llegarás a Ikora en la torre y tendrás aquí los kits de nueva luz, solar, vacío y arco, sus clases de luz. Para cazadores, lo más fácil de usar y entender, el vacío. Te va a ayudar en todos lados, sí. Para hechiceros, coge también el vacío. Y para titanes, coge ahora mismo el solar, ¿vale? Y después para titanes el arco. Y por último el vacío. Para hechiceros, vacío, solar y arco. Y para cazadores sería vacío, arco, solar. ¿Vale? Listo. Ya está. Luego, para subir, pues, tu subclase, con el vacío, aquí desbloqueas la super. Simplemente con lumen. Aquí habilidades de clase, cuerpo a cuerpo, saltos, granada, aspectos y fragmentos. Todo se compra por lumen, 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 lumen. ¿Vale? Listo. Lo vas comprando. Cada uno vas comprando todo. Lumen. ¿Vale? Listo. Aquí también tienes para desbloquear armaduras exóticas para cada clase y armas. Gravitón rescendido ahora mismo es God, te va a ayudar mucho. Espina Jova Ankara, pues el martes también. Así que las pillas, las aventuras. Luego irás a hablar con Zavala, sin pelo. Y también tendrás aquí alguna misión exótica para desbloquear armas. ¿Listo? Para conseguir lumen, simplemente haz actividades por el mundo. Para el lumen, cualquier actividad en cualquier planeta, cualquier cosa, te va a dar lumen por todos lados. Listo, no hace falta decir más. Una cosa importante que debes conseguir es subir tu nivel de guardián en trayectoria. ¿Estás cansado de perder el 1 vs 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate, código Daiki, 10% de descuento. Estamos que lo tiramos, aprovechalo. Vamos, vamos, vamos. Nivel de guardián 1, 2, 3, 4. A partir del 3, 4. Perfecto. Si tienes el 6, no necesitas más. ¿Por qué? Porque esto te va a ir desbloqueando, pues poder conseguir modificadores y también en tu inventario, aquí a la izquierda, poder guardar builds que tú quieras. Sube tu trayectoria, ve lo que te pide y ve haciéndolo. Son cosas muy sencillitas, ¿vale? No necesitas muchas cosas. Simplemente jugar actividades, completar actividades, hablar con NPCs y poco más. Si hay algún paso que te pida completar contratos, pues en la torre no hay contratos. Ada One las tiene todavía, con Failsafe, o en el Zona Muerte Europea, con The Brinkade. Poco más, ¿vale? Europa y la luna lo tienes totalmente gratis. Beyond Light tienes la campaña gratis y también aquí abajo con la Exo Desconocida para desbloquear la subclase de Stasis, ¿vale? Lo tienes totalmente gratis. Y en la luna también tienes la campaña totalmente gratis con Neris y demás, ¿vale? Así que tienes dos campañas totalmente gratis. Aprovechalas. Sí. En cuanto a las demás subclases como la atadura, necesitas el DLC Lightfall. Sin embargo, el martes juntarán todos los DLCs. Es probable que te ahorres dinero. Y la subclase prismática necesitas forma final. La subclase prismática, en la forma final tienes fragmentos, aspectos y habilidades. Para ello tienes un vídeo súper bien exclusivo
y montado en mi canal. Todos ellos los tienes en un solo único vídeo. Locos. Si ya vienes desde hace tiempo, recuerda que los fragmentos de leyenda y cosas esas ya han desaparecido. En cuanto en el menú de personaje, fíjate, podrás infundir, y el juego te lo explicará en los primeros pasos, infundir armas. No hace falta infundir realmente porque con tenerla en el inventario, en tu personaje o equipada y tal, el juego te cuenta y ya te va a dar armas o armaduras más altas. Al igual que si la tienes aquí en administración, que son los objetos perdidos. No hace falta limpiar aquí las cosas porque el juego lo interpreta y te va dando pues las cosas, ¿vale? Si ahorras tiempo. Si algo se te va a objetos perdidos, administración, da igual. Sigue completando actividades y vas a seguir subiendo poder fácilmente. Eso sí, puede tener un arma que te guste y a lo mejor se pierde, pero no pasa nada. Para infundir, si vuelve de hace mucho tiempo, ya no hace falta pues los fragmentos de la leyenda, son los núcleos y lumen. Esto. Fundes y lo que hace es subir el poder de arma por otra. Esta. Si esta arma está más alta que esta, pues cojo el poder de esta y solamente esta. Ya está. Así de sencillo. Solo lo haces con armas que te gusten. No hay más. Las estadísticas, si llevas mucho tiempo sin entrar o eres nuevo, han cambiado. Fíjate, tenemos estadística de salud, cuerpo a cuerpo, granada, super, habilidad de clase y armas. Y tenemos dos opciones, llegar al 100 para que las habilidades se recarguen más rápido, ¿vale? Cuerpo a cuerpo, granada, super y clase. Cuanto más cerca del 100 se van a recargar más rápido. Y después, a partir del 100 hasta el 200, lo que hace es algo extra. La salud hasta el 100 lo que hace es que los orbes de poder te dan más salud. A partir del 100 hacia adelante es que los escudos se recargan más rápido y tienen más salud. El cuerpo a cuerpo más del 100 hace más daño. La granada más del 100 hace más daño. La super más del 100 hace más daño. Hasta el 100 se recargan más rápido. Más del 100 hace más daño las habilidades. La clase al 100 se recarga más rápido, sin embargo, a partir del 100 lo que te da es sobre escudo. Y las armas al 100 lo que hace es que te da más daño y más del 100 es que te va a hacer conseguir también bloques de munición. Ahora te explico cómo conseguir munición porque también lo han cambiado. Lo que también tenemos son armaduras con bonificaciones de set, es decir, si te pones dos piezas de la misma armadura, pues tienes un bonus extra. Dependiendo de la armadura te dará algo extra diferente. Esta es que si tengo dos, pues se recarga más rápido, la mitad del cargador. Si tengo 4 me da algo extra. Ya está, no hay más. En cuanto a las armas, pues tienes modificadores, bueno, perks, que cada una pues sirve para algo diferente, ¿vale? Simplemente las lees y ya está, no hay mucho más que explicar. Habrá perks para daño, otro para recarga y tal y cual. Eso ya en las builds te lo explico mucho más. Y realmente traeré pues una lista de la compra de armas próximamente, ¿vale? Pero para que lo entiendas, pues revisa las perks y si es de daño, perfecto, pues te la quedas, ya está. Y si quieres recarga rápida también. En cinéticas puedes tener armas con munición principal o especial. En energéticas puedes tener armas con munición especial o principal. Y en pesadas, destructivas. En energéticas puedes tener daño vacío, solar, arco. En pesadas puedes tener tanto de luz como de oscuridad. Y en cinéticas también puedes tener cinética, es decir, sin daño. O también puedes tener de oscuridad. En cuanto a modificadores de armadura, es muy fácil de entender porque, fíjate, como en la vida real, ¿el casco qué es? Pues para pensar cosas. Pues el casco tendrás modificadores para generar munición, orbes y que las armas apunten mejor. Ya está, no hay más. Para pensar. En el guantelete, en la vida real, ¿qué haces? Lanzar cosas, mover cosas, coger cosas. Pues en Destiny lo mismo. Lo que haces es lanzar granadas, generar orbes con habilidades o recargar habilidades con que sea de cuerpo a cuerpo o de granada, de lanzar cosas, que sea de usar tus manos y también de recarga de armas, ¿vale? Es decir, cosas, modificadores de usar manos, que son recargas y conseguir orbes o habilidades de manos, que son granadas y cuerpo a cuerpo. Mira qué fácil, ¿ves? En la pechera, pues ¿qué solemos llevar en la pechera? Los soldados, municiones y protección también. Tenemos ahí, pues, protectores, ¿no? Chaleco antibalas, pues aquí lo mismo, en Destiny. En la pechera tienes modificadores para protegerte del daño y también, pues, para reducir el temblor de las armas y también conseguir munición, bueno, reservas. En los pies, ¿qué es lo que haces en los pies en la vida real?
pues haces ejercicio, te ayuda mucho, y el ejercicio, cuando te mueves, el cuerpo dice, y tu cerebro dice, inyecto adrenalina porque la necesito para generar energía. Pues en los pies, en Destiny, es lo mismo, fíjate. Entonces los pies tiene para recuperar salud, sobre escudo, habilidades, y también para daño de armas, porque con los pies ya puedes hacer muchos daños, claro, ¿vale? Y también recarga. Y luego en la capa, pues vas a generar orbes, vas a generar también munición y vas a poder hacer más daño de arma durante más tiempo. Ya está, ya algunas habilidades. Luego tienes el artefacto, modificadores de arma desaparecen, así que olvídate. Simplemente las armas tendrán, pues depende del arquetipo del arma, será para un campeón. Y después los modificadores, el martes que viene tendremos todos los artefactos y dependiendo de la build y lo que vayas a usar, pues ahí te explico qué usar. Pero básicamente aquí tendrás modificadores para mejorar pues el daño de tus armas, tus espadas, de sniper y tal igual. Listo. Es como un extra para mejorar tu estilo de juego, más daño y tal. ¿Vale? Listo. Importante, el poder. ¿Qué es? El poder es cuanto más poder, pues los enemigos te harán menos daño y tú les harás más daño. Ya está. Fácil y sencillo. ¿Cómo subimos de poder? Completando actividades y consiguiendo pues armas y armaduras más altas. Y no hace falta que las tengas equipadas, con tenerlas aquí en el juego o incluso aquí administración, que es objetos perdidos o guardadas en el depósito, suficiente. Incluso en otros personajes el juego lo interpreta y te va subiendo. La próxima cosa que consigas te sube y te sube y te sube y te sube y no hace falta limpiar administración, olvídate. El máximo poder será 550. Yo aquí no tengo todo bien impuesto, pero estoy a 550, el máximo. Eso no va a cambiar. Ya está. En cuanto al inventario, con núcleos de mejora, completando actividades y desmontando también algunas armaduras y armas. Las prismas de mejora de actividades más desafiantes y también en el cristalca de la torre, al igual que los núcleos. Aleación ascendente en algunas actividades, por ejemplo de campaña. Los fragmentos ascendentes, también actividades desafiantes, y también lo puedes comprar del cristalca de la torre. Ya está. Y las monedas de Chur las consigues completando actividades. Y luego los viernes viene Chur. Ya está. Ya que hablamos del cristalca, Maestro Rahul. Ahí está. Maestro Rahul. Aquí puedes desencristar engramas. Le das, desencristas un engrama y te consigues ahí los exóticos. Y luego aquí, descodificación. Por engramas puedes conseguir armaduras, ¿vale? Solo si las tienes desbloqueadas ya conseguidas. Las puedes comprar del Chur y demás, ¿vale? Listo. Y luego aquí por intercambio de materiales. Consigues materiales también. Y por Chur también puedes conseguir materiales. Que Chur siempre llega al bazar, por ahora. Patio, al bazar, ahí estará Chur. Banshee 44, el armero de la torre. Importante, te traerá armas. Y podrás conseguir aquí buenas armas. Kirukanji, lo debes tener. ¿Por qué? Porque es un sniper de disparo rápido. Cualquier sniper de disparo rápido, guárdatelo. Sí. El Amit, muy bueno también. Chur llegará cada viernes y se va los martes. Llega los viernes, se va los martes. Y aquí también podrás intercambiar materiales por monedas. Consigues materiales por monedas. Listo. Gasta 47 monedas y con el favor de los 9 te darán más monedas al completar actividades. Fácil y sencillo. Aquí te traerá exóticos cada semana. Y en equipamiento extraño te subí una guía de Halcón de Luna. Pásate por ella y ahí te explico exactamente qué debes buscar cuando lo traiga. Y los demás exóticos, pues si te faltan, píllalos. Por ejemplo, derrocador de reina lo necesitas. Disparo solar lo necesitas. Listo. Y de aquí abajo, pues por ahora nada. Listo. Y de aquí en gran asesinal, pues vas consiguiendo cosas que pues no tienes. Fácil. Importante, con Ada One. Aquí a la izquierda del todo. Ada One, Bazar, Ada One. Con Ada One, la perk de arriba más alta. 30 de estadística. La de abajo, la segunda más alta. 20 de estadística, ¿vale? Así que esta sería armas y disciplina. Si buscas un arma y disciplina, una armadura de estas, ¿vale? Que las autorizaciones estas las consigues fácilmente. Pues si necesitas una armadura con armas y disciplina, elige qué armadura necesitas de aquí, qué quieres y la pillas y ya está. Y también, ahora que estamos hablando de eso, en el espectro puedes ponerte un modificador para conseguir también esas armaduras, tanto de leyenda o exótica, con esa estadística. Lo que pasa es que por ahora es probabilidad alta. Disciplina y super. Granada y super. Tendríamos aquí, no sé, cualquier armadura que consiga,
exótica o de leyenda, tendré la probabilidad de que me dé con más estadística de disciplina, es decir, 30 de granada y 20 de super, ¿vale? Listo, lo que tú necesites. Luego, aquí, el telar. Tú consigues contratos de Adawan, por ejemplo, Adawan, y al completarlo te da, para completarlo aquí, para entregarlo en el telar. Con ese telar le das abajo, apariencia, y aquí tienes los telares, tanto de cazadores, hechiceros y titanes. Y aquí puedes, pues, gastarlo para conseguir y comprar, pues, una armadura que te guste y ponérsela a cualquier armadura, tanto exótica como de leyenda. Dices, me gusta esta, la desbloqueo. ¡Pum! Y ya se la puedo poner a cualquier armadura, tanto exótica como de leyenda. Exótica el martes que viene, ¿vale? Listo. Para eso sirve el telar. Es para poner armaduras diferentes y así vestirte todo guapo. ¿Sí no? Está. Bien, llegamos a la torre. Zavala al fondo. Shax está allí. Banshee. Aquí tenemos el Cristarca. Tenemos aquí administración, que son objetos perdidos. Tenemos aquí la tienda de Berverso. Y también aquí tenemos el archivo de aventuras que tú hayas cancelado o pues quitado. Si has eliminado alguna aventura, la tienes todas aquí, ¿vale? Fácil y sencillo, no hay más. Si has pillado una aventura y la has quitado sin querer, te vienes aquí y la tendrás aquí. Ya está. Aquí tendrás el depósito para guardar tus armas. Y esto ha cambiado. Ahora puedes filtrar pues las cosas, ¿vale? Por fecha, por poder, por nivel, por ascendente, armaduras, en uso, arquetipo, estasis, cinético, lo que tú quieras. Puedes ordenar todo lo que quieras, ¿vale? Y no hace falta venir a la torre. En tu inventario tendrás dos opciones: cambiar depósito o depósito. Cambiar depósito lo que hace es guardar cualquier cosa que tú quieras de tu inventario al depósito. Pum, del tirón, ya está. Y si le das a la W o la tecla que tú tengas, depósito, lo que abres es el depósito en cualquier destino, en la órbita, en cualquier lado. Cualquier actividad se te abre y lo puedes abrir en cualquier lado, ¿vale? No hace falta venir a la torre. Y también tenemos el monumento de las luces perdidas, donde aquí tienes exóticos antiguos que te subí un vídeo hace poco también explicándote qué deberías tener y comprar actualizado. Así que tendrás ahí la descripción o por el canal. Cualquier cosa necesites de Destiny, añades lo de Destiny 2 de Akiri, pum, y lo tienes, sí o sí. Y aquí tenemos archivo de temporadas, que aquí es donde tendrás todas las temporadas anteriores y podrás comprarte por los diseños anteriores y demás, con los cronoregistros, que eso, pues completando actividades y también del pase y demás, los tendrás. Listo. Cualquier diseño, cualquier cosa anterior, lo tenéis aquí, ¿vale? Todas las temporadas, fácil, ya está. En la torre también tienes el campo de tiro, que ahí tendrás que personalizarlo y ponerlo en normal, por si quieres probar algún arma, ¿vale? Listo. Y vamos a ir al portal, que el portal ya estará integrado en la carta estelar el martes que viene, aquí abajo, donde tengo el cursor. ¿El portal qué es? Aquí es donde tendrás, pues, muchas actividades. Ahora mismo tienes en solitario, en escuadra, en arena, en hito y en crisol, ¿vale? Entonces, si quieres jugar actividades en solitario, pues solitario. Y eliges aquí lo más rápido. Lo más rápido, fíjate, sería logística, K1, cráter, observatorio y minas de sal. Lo más rápido. Cráter necesitas el último C, bueno, el penúltimo del C. Logística, observatorio y minas es gratis. Listo. Esto de recompensa de bonificación triple, eso es que tienes más loot. Ya está. Y solo necesitas grado B para ganar la siguiente recompensa de el arma, ¿vale? Completa la actividad, más 3 de botín. Y así, con eso sube más rápido. Vas gastando todo, 3 y ya está. Y para conseguir el arma, bonificación P. Ahora mismo le das a personalizar y depende de tu nivel, le pones aquí modificadores para llegar al mínimo B. Ya está. Pasa que esto cambiará el martes y será mucho más sencillo. Pero básicamente es meter modificadores, hasta llegar a la B. Yo, como tengo mucho nivel, pues tengo que ponerle más rápido. Importante, ¿cómo saber si un engrama me va a dar equipamiento de tier 1, 2, 3, 4 y 5? En el engrama le pone 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es tier 5. ¿Qué es eso de tier 5? Pues un arma de tier 5, por ejemplo esta, ves que tiene aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Pues lo que hace es que las perks, los cargadores, los cañones,
la obra maestra, está todo mejorado. Cuanto más tier, más mejoras. Ya está. Eso quiere decir que la perk se mejora, hace más cosas extras. Ya está. Las armas, mínimo tier 3, suficiente, no necesitas más. ¿Vale? Ya está. Las armaduras al tier 5 sería lo mejor. Ya estaría, ¿vale? Las armaduras que mejoran, pues te da más estadísticas máximas. Las armas que mejoran, te mejoran las ventajas. Ya está. Eso es lo único que deberías saber. Ya estaría. Y para saber si una actividad te va a dar de tier 5, pues fíjate en el engrama. Tiene 5 rombillos dentro. Ya está. Tier 5. En escuadra, te va a juntar con gente, pues simplemente son actividades de escuadra que suelen durar unos 15 minutillos, más o menos. En arena te voy a recomendar contención de pesadillas, mucho más rápido, choque de queches y alineación astral, pásalo. No lo hagas. Está bugueado. En hito son misiones exóticas y también mazmorras, algunas partes de mazmorras. Algunas son enteras, otras no. Y también puedes conseguir exóticos. Aquí tenemos el hacha exótica, aquí tenemos el subfusil exótico. En Voz Oscura tenemos el lanzagranadas. En Beast tenemos también, pues, conseguir coro y demás. En el Xol, pues, cosas del Xol, PvP, demás. Y también tendrás operaciones, que son, básicamente, pues, como contratos, pero ahora son encargos. Y podrás conseguir también, pues, recompensas de leyenda, como modificadores, armas y armaduras. Simplemente completa aquí, pues, encargos, que son armas, derrota combatientes con armas, ya está, explorador, consigue orbes, munición, las puedes reemplazar si no te gusta, con lume, ya está, y te da una nueva. No quiero explorador, no me gusta, pues lo cambia y te da por super, perfecto, listo. Y luego, pues, conseguir aquí modificadores, recompensas y modificadores. Y aquí también objetivos diarios, pam, 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 consigues lumen, experiencia, consigues polvo luminoso, experiencia. Y aquí los semanales, que da mucha más experiencia y mucho más polvo luminoso, ¿vale? El polvo luminoso te sirve para la tienda. Lo tienes aquí arriba, para comprar en la tienda. Tienes las recompensas semanales, simplemente completa actividades y completa objetivos diarios y semanales. Y tienes aquí crédito del arsenal, que este crédito es para comprarle a Zavala. Y Zavala tiene, pues, una armilla aquí destacada cada semana. Pues con ese crédito puedes comprarle tanto armas como armaduras, ¿vale? Listo. Fácil. Y también puedes conseguir los cronos que te he dicho antes. Aquí, cronos, para pues gastarlos en los pasos anteriores. Tienes alertas de la vanguardia, gran maestro, son pues cosas más complicadas, conquistas también. Este me da, por ejemplo, tier 3, tier 4, ¿vale? Tier 5 y los títulos aquí. Así que el portal es donde pues tienes todas las actividades ahí concentradas de muchos destinos, incluso actividades antiguas. En vez de ir a planetas, vas a ir rápido. Listo. Sobre el portal. Si lo que quieres es farmear poder en el portal, pues revisa los modificadores que tú quieras. Habrá menos el martes. Y revisa que te vaya a dar más poder del que tú tienes. Ya está. Fácil. Te pones modificadores hasta que tú veas que pues no te da más poder. Y es tontería. Por ejemplo, si yo tengo aquí 549, me va a dar ya 550. Aquí pues no necesito ponerme más modificadores. Con esto es suficiente. Con esto ya voy a subir. ¿Vale? Imagínate, no necesito llegar al máximo. No necesito ponerme full ultra difícil para subirle poder, porque ya me lo estoy subiendo. Entonces no te pongas modificadores aquí para petarte y que tardes en la actividad 1 hora, porque entonces no es eficiente. Lo más eficiente es ponerte modificadores hasta que digas tú, no me da más para subir, pues perfecto, pumba, ya está. Y tampoco que tardes media hora en completar algo, claro. Más eficiente, cuanto más rápido, mejor. Estaría. Técnica Mutenroy, ¿cómo encuentro guardianes para jugar? En la descripción, o en mi Twitch, exclamación Discord. Ahí está, mi Twitch, la Kiri también. O en YouTube, los comentarios también. En mi Discord, mucha gente. O también tienes, pues, buscador de escuadras in-game. Aquí, en donde amigos, jugadores, puedes para buscar, buscas cualquier cosa, listo, habrá gente. O también para crearlas tú, ¿vale? Y ahora fíjate, han cambiado ya cómo funciona la munición en Destiny. Fíjate que tienes una barrita abajo, verde y morada. Simplemente con haciendo daño y algunos modificadores, algunas armaduras exóticas y subiéndote tu estadística de arma, conseguirás munición más rápida o menos rápido. Fíjate que derroto y se va rellenando. Cuando se rellena full
Suelta la munición. Truco, consejo, técnica Mutenroy. Si necesitas, pues, el lumen o desbloquear destinos o hacer alguna misión de super, te vas a un evento público de que esté antes de empezar, te vas allí, recoges la bandera y al recoger la bandera se te recargan todas las habilidades. Usas ahí las habilidades. Pero bueno, no me va, compañero. Usas las habilidades y vuelves al evento público, toca la bandera otra vez y se te vuelven a recargar. Por si necesitas, pues, alguna cosa de destruir con habilidades, con super y tal y cual, ¿vale? Listo. Otra cosa que no se me olvide, tenemos la barra de super, habilidades, granadas, cuerpo a cuerpo, habilidad de clase, la barra de super y en medio, si tienes prismática, te va a recargar 2 barritas. O sea, daño con luz, la primera barra azul, y si haces daño de oscuridad, la barrita rosa. Si haces daño cinético, se te cargan las dos a la vez. Bueno, la tienes cargada, ¡pum! Lo sientes. Pero esto ya lo tendrá súper explicado en forma final. ¿Vale? Técnica Mutenroy. Si completas muy rápido un evento público, recoge ahí, pues, el cofre cuando termine. Y si lo completas muy rápido, puedes volver a cargar el punto y estará para completar ahí de nuevo el evento público, ¿vale? Pero solo si estás muy al lado y lo haces súper rápido. Vuelve a intentarlo si no te aparece y lo que hace el juego hacerlo así es que te mete en otro servidor y puedes volver a encontrar ese evento público y lo vuelves a completar y haces 2 o 3 en el menor tiempo. ¿Ves? Aquí está el evento. Justo lo han terminado. Sí, un poquito lento. Pero básicamente si apareces, dispara a un bicho y ya estás dentro, ¿vale? Por cierto, no hay muerte por caída. Simplemente te quitas vida, pero no hay muerte por caída, a no ser que te caigas por el precipicio, como el compañero. Pero sí. Por último, tienes las colecciones. Aquí desbloqueas, pues, las cosas que vas consiguiendo. Y tienes el clan, te unes a un clan y tienes más recompensas, sobre todo con Suraya en la torre. Hacia la torre y Surayita de aquí. Tienes más recompensas por entrar a un clan y estar en el clan. En opciones tienes gameplay y ponte el cuerpo a cuerpo automático y modo de disparo automático también. Con eso vas que chuta. Luego puedes ponerte el casco solo en combate o siempre puesto, eso como te guste y demás. Así que en resumen, si eres nuevo, vete pues directo a la torre cuando puedas esquipear nueva luz. Luego completa la campaña de Beyond Light, desbloquea la Stasis, luego Shadowkeep y vas desbloqueando poco a poco pues los demás destinos. Y vas haciendo lumen y vas subiendo tu nivel de guardián. Te desbloquea la subclase con Ikora, los exóticos de Ikora y los exóticos de Zavala, que tienes aventuras ahí también. Eso es lo primordial. Que ya tenía. Y eso es todo lo que debes saber ahora mismo. Pues lo que ha cambiado Destiny. Si llevas muchos años jugando, tan solo te ha cambiado pues el portal, las estadísticas y las armaduras nuevas con set, bonificaciones. Lo demás sigue siendo Destiny. No ha cambiado mucho. Si eres nuevo, pues un gran juego, la verdad. Sí, así que si no te quieres perder la próxima super guía y los lores súper bien explicados, súper bien hechos, pues suscríbete y dale un like y compártelo. Y vamos a estar el día 9 en Destiny, tanto en directo Twitch como en YouTube. Así que pásate por aquí, apoya los contenidos, los canales y estaremos a tope despidiendo a Destiny por todo lo alto. Te traeré muchas guías, muchas actualizaciones, muchas builds actualizadas y demás. Tienes una lista de reproducción de builds. Tienes ahí las últimas builds para usar ahora mismo, tanto PvE como en el Xol. ¿Listo? Seguramente se me olviden cosas y si es así, pues lo preguntas en los comentarios y mucha gente te va a ayudar. O si hay algo que crees que debería saberlo la gente nueva o los que vuelven, pues también lo puedes dejar en los comentarios, pues seguramente pues se me ha olvidado. He hecho este vídeo como unas 6 veces y digo, voy a hacerlo lo más rápido, sencillo y eficiente para todo el mundo y tampoco meterle súper mucha información porque no hace falta tanta. Lo básico y sencillo para estar preparado para el día 9, porque el día 9 también cambia muchas cosas. Así que ya estaría. Nos vemos para las estrellas el día 9 por Twitch y de Kiri aquí en YouTube. Ole, ole, ole. Ojo, me he hecho un amigo. Ha flipado, ha dicho, hostia, qué guapo. Me compro todo el juego ahora mismo. Suscríbete a The Kiri. No, se está suscribiendo. Ole, ole.